Un momento para reconocer a estos héroes que se volvieron miembros del canal, su apoyo se agradece, espero que se diviertan con los fics. Reencarnado como hermano de Superman capítulo 81. Likes, comentarios y suscripciones se agradecen, recuerda que los supers y miembros del canal están activados si decides apoyarme, link del fic en la descripción. David se iba de viaje. Sus padres y Clark no estaban particularmente sorprendidos. Durante el descanso entre semestres, muchas personas optan por viajar para relajarse y comenzar la vida universitaria con una mejor mentalidad. Para celebrar el fin de la secundaria de David y Clark, su madre, Marta, preparó con alegría una cena suntuosa e invitó a amigos y familiares. Pete, Chloe y Cara estuvieron presentes. Para la ocasión, su padre, Jonathan, sacó del almacén la mesa de comedor extensible que llevaba mucho tiempo sin usarse. Después de un alegre banquete, todos lo pasaron genial. La pareja despidió a sus amigos, mientras que David y Clark despidieron a sus compañeros de clase. La luz de la luna proyectaba un resplandor brillante y suave, envolviéndolo todo en un velo plateado. En el ático familiar del almacén, Clark estaba frente al telescopio astronómico con una expresión melancólica. ¿Lana no vino hoy?, preguntó David, subiendo las escaleras con las manos en los bolsillos. Le sorprendió que Lana no hubiera estado en la mesa ese día, y le sorprendió aún más que Clark no la hubiera invitado. Ella se está preparando para estudiar en la universidad en París, Francia. Clark se apoyó en su delgado bastón blanco y rojo, sacudiendo la cabeza con un dejo de tristeza. La vida siempre tuvo sus imperfecciones y muchas veces las cosas no salieron según lo planeado. Había amado a Lana en secreto durante años, y justo cuando parecía que podrían estar juntos, llegó el momento de graduarse y separarse. Como estamos destinados a estar separados, pensé que sería mejor no molestarla. Solo traería más arrepentimiento. Sus sentimientos mutuos no habían llegado al punto de una relación a larga distancia. Antes, cuando estaban absortos en sus sentimientos no expresados, Clark había albergado fantasías irrealistas de asistir a la misma universidad que la chica que admiraba. Pero Metrópolis estaba demasiado cerca de su pequeño pueblo, y París demasiado lejos. Se ajusta a mi impresión de Lana. David asintió. Lana se había convertido en animadora poco después de empezar la preparatoria. Era ambiciosa, salía con el capitán del equipo de fútbol y era el centro de atención. Persiguió lo que la mayoría perseguía y no permitió que un romance incipiente e insatisfecho detuviera su bien planificada vida. En cuanto a Clark, era un joven de pueblo que nunca había salido del estado. No podía abandonar a sus padres y mudarse a un país desconocido para Lana. Sus sentimientos no expresados estaban destinados a terminar sin un comienzo. Habrá muchas oportunidades en la universidad, dijo suavemente, tratando de consolarlo. Clark, que llevaba gafas de sol, meneó la cabeza amargamente, indicando que no era optimista. Cuando tenía buena vista, era solo un personaje secundario en la escuela, no muy popular entre las chicas. Ahora que estaba ciego, era aún menos probable. Siempre habrá alguien que pueda encontrar oro entre la grava. David se rió entre dientes. Recordó que Chloe mencionó a su prima durante la cena. Desde joven, era una reportera de pleno derecho del Daily Planet, tenaz y hermosa. Ya había escrito varios artículos populares y había ganado un premio a la mejor reportera. Se llamaba Lois Lane. El viaje de Clark a Metrópolis esta vez debería ser el inicio de su contacto con su futura esposa. ¿Oro?, preguntó Clark sorprendido, rascándose la cabeza. Le desconcertó que su hermano menor lo describiera así. Yo, aparte de los talentos innatos de un extraterrestre, no parece que tenga nada particularmente destacable. Le pareció extraño que manejara muchas situaciones con menos habilidad que su hermano menor, llegando incluso a necesitar que David lo sustituyera, como con Avery o Rickman. Ese día, después de que Clark lo presionara, David se enteró de que lo que creía una solución perfecta para el caso Rickman había dejado, de hecho, pistas que casi revelaron su identidad. De no ser por su hermano, ya podría haber sido descubierto. Esta constatación lo frustró enormemente. No subestimes tu valioso potencial, como tu bondad. David dijo, no todos tienen la capacidad de destruir el mundo, pero pueden traer paz a quienes están en peligro en un instante, como ver la esperanza misma. Ni siquiera él podría hacer eso. Amabilidad. La expresión de Clark se tornó confusa. Apretó los dientes y dudó antes de decir. Lo que dije después de que el meteorito rojo alterara mi personalidad no era infundado. Todos esos eran pensamientos que albergaba en lo más profundo de su ser, como no querer que sus padres interfirieran demasiado o sentir que David lo hacía parecer completamente diferente a un hermano mayor.
Sin embargo, esas emociones habían aflorado y se habían amplificado innumerables veces. No tienes por qué considerarte un santo. Eres hijo de la humanidad. Al ver que Clark parecía perdido en la confusión y la duda, David frunció el ceño. Podía entender la preocupación de Clark por tener emociones como una persona normal. Y... David, ¿alguna vez has pensado por qué me enviaron a la Tierra? ¿Qué pasa si tengo algún tipo de mala misión? Clark frunció el ceño y su voz estaba teñida de inquietud. Había causado mucha destrucción en la granja ese día. Si esa pelea hubiera ocurrido en el pueblo, ¿cuántas personas habrían resultado heridas? Kara dijo que él era Sergei de la profecía que destruiría el mundo, y después de la visión que la señora Kardashian había predicho para él, tuvo otra interpretación después de aterrorizar a sus padres hace unos días. En el futuro, David estará del lado de la justicia. ¿Y seré yo quien cause miedo y pánico? Con solo un meteorito rojo que llegó a la Tierra con él, podría transformarse directamente en una máquina de destrucción calificada. Todo esto combinado hizo que Clark involuntariamente apretara los puños con nerviosismo. Estás pensando demasiado. Parece que estar ciego de ambos ojos y no poder ver nada te ha dado más tiempo para pensar cosas locas. Incapaz de decirle a Clark que él era solo un niño refugiado extraterrestre tratando de escapar, sin ninguna misión, David levantó una ceja, le dio una palmadita en el hombro a Clark, ofreció una sugerencia y se dio la vuelta para irse. No pienses demasiado en estas cosas, toma más sol. Tus ojos aún podrían recuperarse. Me voy a dormir temprano y mañana salgo de viaje. Ah, cierto. ¿A dónde quieres viajar esta vez? Clark preguntó mientras se giraba para ver a su hermano bajar las escaleras. Probablemente no volvería a Gotham. Sentía que era mejor evitar ese lugar oscuro. Yo tampoco estoy seguro, probablemente vaya a echar un vistazo a Londres. Cerca de Londres, ¿hay alguna atracción turística allí? Preguntó Clark desconcertado. Un lugar que se rumorea que es como el paraíso. Zas. En la costa de una pequeña isla, el agua azul del mar bañaba una playa de arena blanca y el fuerte viento marino transportaba el leve olor salado del mar. En una orilla rocosa con rocas negras dispersas, un joven de complexión delgada y robusta, vestido con ropa de playa informal como si estuviera de vacaciones, miraba hacia el cielo nublado. Una espesa niebla se elevaba desde el mar, oscureciéndole la vista. Me tomó 2 días encontrarlo finalmente. Después de que Steve Trevor estrellara su avión en Themyscira y luego, junto con la Mujer Maravilla Diana, viajara en un antiguo barco medieval de madera desde Themyscira a Londres en una noche, esto indica que Themyscira está ubicada en la zona marítima cerca de Londres. David pasó algún tiempo buscando en las zonas del Atlántico y del Mar del Norte cerca de Londres. Hace apenas unos minutos, el clima aquí era despejado y soleado, pero a medida que me acercaba a una velocidad varias veces superior a la del sonido, el cielo pareció percibir algo y el clima cambió drásticamente. ¡Bum! ¡Bum! El viento aullaba y una densa niebla envolvió el mar al instante, impidiendo discernir la dirección. Los relámpagos brillaban entre las nubes oscuras, infundiendo miedo. Si alguien hubiera llegado en barco, habría juzgado que se acercaba una tormenta y se habría marchado rápidamente. Pero esto solo confirmó a David que Themyscira estaba cerca. Zeus, dios del trueno y del rayo, y también dios del cielo, Themyscira está protegida por Zeus, rey de los dioses olímpicos. Un campo de fuerza mágico rodea la isla, ocultándola de cualquier descubrimiento y protegiendo a Hipólita, su amante, y a sus amazonas que residen allí. Vestido con ropa de vacaciones, David abandonó la isla temporal donde se alojaba. Su piel brilló con una luz púrpura mientras corría hacia la superficie del agua, transformándose en un rayo púrpura. Con su inmensa velocidad, el agua del mar bajo sus pies parecía tierra firme, lo que le permitía correr sobre ella. ¿Qué hay fuera de la isla? Con el sonido de las olas rompiendo, Diana se sentó ociosamente en un acantilado, mirando hacia afuera, con sus delgadas piernas colgando sobre el borde. Se había planteado esta pregunta incontables veces. Su madre le había descrito el mundo exterior, un mundo humano, con mujeres menos fuertes que las amazonas y con hombres. Themyscira era pintoresca, con un cielo excepcionalmente azul que parecía un trozo de cristal azul puro invertido. El aire era tan fresco que cada ráfaga de viento estaba libre de impurezas.
Se podían ver exuberantes selvas primitivas por toda la isla. Entre las montañas se encontraban antiguos y majestuosos complejos palaciegos de piedra de estilo clásico. Incluso la pintura más hermosa se volvería aburrida después de ser contemplada durante miles de años, así como no había lugar en la isla que una princesa amazónica no conociera y que no ofreciera ninguna novedad. Esta es una tierra pura otorgada a las amazonas por Zeus, intacta por el dios de la guerra Ares. Diana anhelaba abandonar la isla y explorar. Sin embargo, su madre, la reina Hipólita de las Amazonas, le había prohibido repetidamente salir, y también había prohibido a cualquier amazona abandonar la isla, para no atraer la mirada maligna de Ares. Miles de años no habían dejado rastro en Diana. Su piel era suave como la seda, sus rasgos exquisitamente refinados y heroicos, y su cabello negro y rizado, como el ébano, acentuaba su porte noble y extraordinario. Debido a su aislamiento del mundo y a su escasa experiencia en asuntos mundanos, los ojos de Diana, como los de un lago cristalino, aún conservaban un rastro de inocencia infantil. Aburrida, arrojó una piedra al mar lejano. Golpear. La piedra voló 100 metros y aterrizó en el agua del mar. ¡Zas! Una figura, moviéndose como un rayo, giró y cruzó cientos de metros de mar, dejando tras sí un rastro de olas blancas y turbulentas. Apareció en la playa blanca y se detuvo, mirando a su alrededor con interés. Themyscira realmente hace honor a su nombre. Pasando a través de una cortina invisible, David finalmente encontró a Themyscira. El paisaje aquí es realmente como el paraíso. Especialmente después de atravesar el mundo sombrío, azotado por el viento y las olas rompientes del exterior, la mera presencia de una barrera revelaba un cielo sin nubes, donde el mar y el cielo se fusionaban en un azul imposiblemente puro. Piri, piri. El viento soplaba suavemente, las gaviotas graznaban y volaban por el cielo con movimientos gráciles y pausados. En marcado contraste, lo que acababa de experimentar parecía una ilusión, como si hubiera viajado instantáneamente a otro mundo, un paraíso. Un hombre. Diana, que se encontraba de pie sin hacer nada, parpadeó confundida y se levantó del borde del acantilado. Dudando si estaba alucinando, vio a un extraño entrando a Themyscira desde el exterior. Estallido. Diana, ataviada con una falda de batalla dorada y ajustada y con una corona de estrellas, saltó desde el acantilado de varias decenas de metros de altura. Aterrizó en la playa como una bala de cañón, con sus piernas largas, esbeltas y bien proporcionadas absorbiendo y neutralizando con firmeza la inmensa fuerza de su descenso. ¿Eres un hombre? Ella examinó a David con nueva curiosidad y deleite, como si hubiera encontrado una criatura nueva y exótica. Cabello corto, sin curvas en el pecho, una nuez en el cuello y rasgos afilados. Eres exactamente igual que los hombres de las pinturas. Sus miles de años de vida monótona finalmente habían sido interrumpidos por una explosión de novedad, un cambio que había entrado en su mundo. Curiosidad de Diana más 85, deleite más 81, por supuesto que soy un hombre. Llevando una corona, una falda de batalla y una cuerda dorada atada alrededor de su cintura, David, hermoso y heroico, sonrió con un dejo de sorpresa. No esperaba que la primera amazona que conoció al llegar a Themyscira fuera la Mujer Maravilla. Incluso había considerado la posibilidad de que la Mujer Maravilla ya hubiera abandonado la isla, experimentado encuentros diferentes debido a las ondas en el tiempo que él había causado, y se hubiera ido a otro lugar. ¿Es eso muy inusual? No, hay muchos hombres, pero esta es la primera vez que veo a uno. No hay hombres en Themyscira. La mirada de Diana se llenó de sorpresa. ¿Cómo entraste? Podría ser que, como a veces se preocupaba mi madre al mirar por la noche, el poder divino del rey Zeus se ha ido debilitando a lo largo de los milenios y la barrera mágica ya no puede proteger a Themyscira por mucho tiempo. Ella examinó a David de la cabeza a los pies, con la mirada fija en su nuez y su rostro, murmurando con excitación. Los hombres parecen incluso más guapos que en las pinturas. ¿Pero por qué no llevas barba? La duda se reflejó en el rostro de Diana, pues esto era diferente de lo que había visto en las pinturas. Porque aún no tengo la edad suficiente. Que le preguntaran por qué no llevaba barba podía fácilmente evocar la idea de eunucos en la corte. David respondió a la inocente y aniñada Mujer Maravilla con un dejo de exasperación. ¿Cuántos años tienes? ¿3000 años? Diana preguntó con curiosidad, indicando una edad que, para ella, parecía bastante joven. Las amazonas eran una raza inmortal. Todas aquí habían vivido más que Ras al Ghul. Obtuvo la inmortalidad a costa de distorsionar su personalidad debido a su constante inmersión en el pozo de Lázaro. Todos aquí la tienen. Un destello inusual cruzó la mirada de David.
especialmente para Diana, descendiente del rey de los dioses, Zeus, y la reina amazona. Unos pocos miles de años no eran nada para su larga y casi eterna vida. Una raza inmortal, ¡qué maravilloso! Las comisuras de su boca se curvaron en una sonrisa. Mientras pudiera conquistar a las amazonas, la gente de la isla le proporcionaría constantemente los puntos emocionales que necesitaba, sin fin. Espera un momento, ¿tu cuerpo es tan poderoso que puedes correr en el mar? La mirada del hombre parecía un poco siniestra. Por alguna razón, Diana sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. Como una leopardo asustada y erizada, retrocedió un paso, adoptando una postura de combate. Madre estaba preocupada por el debilitamiento de la barrera mágica, y Ares nos encontró. ¿Podría ser Ares? Su mente ingenua encontró una explicación plausible. David contempló la inocencia pura en los ojos de Diana, sin palabras por un instante. Diana, aléjate de él. El sonido de los cascos resonó, y una reina, aún cautivadora con un aura majestuosa y heroica, cabalgaba sobre un caballo de guerra, liderando a cientos de valientes guerreras amazonas. Había sentido que la barrera mágica era tocada y que alguien se había inmiscuido en Themyscira. La barrera mágica reaccionó violentamente, claramente no era un mortal el que había tropezado con ella. Hipólita, ante una grave amenaza, corrió con parte de su ejército hacia el amplio acantilado. Vio a su hija de pie con el forastero, a solo unos metros de distancia. Su rostro cambió drásticamente y gritó: «Arqueros, prepárense». Un grupo de valientes guerreras amazonas alzaron sus arcos. Sus músculos, esculpidos en hermosas y poderosas líneas, tensaron las cuerdas con un sonido chirriante. Flecha tras flecha, brillando con una luz fría, apuntaron a David en la playa. Los cascos levantaban polvo desde atrás y seguían llegando más guerreras de rostro severo. «Forastero, di tu identidad». Hipólita sacó su espada, con los ojos encendidos, y señaló a David mientras gritaba. Como no era mortal, la posibilidad de que llegara aquí por accidente era demasiado pequeña. Ella rezó para que él no fuera una vanguardia de Ares en busca de Themyscira. Zas. Zas. 2 flechas cayeron a los pies de David, una clara advertencia. Él arqueó una ceja, desestimándolas como si fueran simples ramitas clavadas en la tierra. Alerta de Hipólita más 10,1, hostilidad más 5,1. Alerta de Antíope más 6,5, alerta de Pritella más 2,2, una cascada de puntos de emoción pasó tan rápido que David apenas pudo seguirlo. Los puntos de emoción que este grupo de amazonas podía proporcionar superaban fácilmente lo que Clark podía ofrecer durante los momentos intensos. Parece que he venido al lugar correcto, Themyscira. No todas las amazonas estaban aquí todavía. Zas. Diana sacó el lazo de la verdad de su cintura, cortando el aire mientras lo lanzaba bruscamente hacia David, con la intención de ayudar a su madre y a su gente a someter al forastero. ¿Es este el lazo de la verdad? David extendió la mano y atrapó la cuerda con la velocidad del rayo. El dorado y radiante lazo de la verdad se envolvió en su brazo. Lo examinó con ligera curiosidad, con los ojos brillantes. Se decía que el lazo de la verdad fue creado por Hefesto, el divino artesano de los dioses griegos, usando el cinturón dorado de Gea, la diosa de la tierra. Era irrompible, indestructible. Cuenta la leyenda que ni siquiera Heracles, el poderoso héroe, pudo romperla, y cualquiera que quedara atrapado solo podía decir la verdad. Había planeado enlazar la cintura de David y atarle las manos, pero nunca imaginó que él atraparía el lazo de la verdad. La sorpresa se reflejó en el hermoso y heroico rostro de Diana. Desde que crecí, nadie en la isla ha podido seguir mi ritmo, ni siquiera mi madre. Forastero, ¿quién eres? Al ver a David tocar el lazo de la verdad, la reina, que había gobernado la tribu amazónica durante 10.000 años con valentía y sabiduría, aprovechó la oportunidad para exigirle una respuesta. ¿Cuál es tu propósito al estar aquí? Diana tiró con todas sus fuerzas, intentando derribar a David y sujetarlo bajo sus pies. Sin embargo, con un esfuerzo repentino, descubrió que no podía moverlo. El lazo de la verdad parecía como si estuviera envuelto alrededor de una montaña imponente. Una extraña sensación lo llenó, impulsándolo a decir sus verdaderos pensamientos, haciéndole difícil resistirse. ¿Mi identidad? ¿No necesitas saber eso? Diana aumentó su fuerza. David la miró y luego, con indiferencia, arrojó la cuerda. Su mirada se fijó en Hipólita, en el acantilado, como si no hubiera visto a los cientos de feroces guerreras que le apuntaban con sus arcos. Sonrió. El lazo de la verdad, uno de los artefactos que empuñaba la Mujer Maravilla en los cómics.
La supuesta indestructible defensa física de Superman era vulnerada con frecuencia, pero el lazo de la verdad casi nunca había fallado. No dudaba de las capacidades de la cuerda. Al ver a David liberarse de la cuerda, Hipólita entrecerró los ojos, creyendo que no obtendría ninguna información útil. Pero las siguientes palabras de David hicieron que su rostro cambiara instantáneamente, y una multitud de guerreras amazonas lo miraron con enojo. Solo necesitas saber que estoy aquí para conquistarte, Amazonas. De pie en la playa, David habló lentamente, expresando directamente su propósito. En cuanto sus palabras cayeron, el aire se quedó en silencio. Al instante siguiente, los puntos de emoción se intensificaron aún más, como una inundación descontrolada. La hostilidad de miles de amazonas enfurecidas surgió como una marea. Arrogante. Mátalo. La declaración de David de conquistar la tribu amazónica enfureció profundamente a las mujeres guerreras. Hombre, no tienes idea de a qué te enfrentas. Hipólita apuntó con su espada larga, con el rostro contorsionado por la furia. Zuf. 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 Los arcos largos estaban tensos como lunas llenas y miles de flechas hendían el aire, disparándose hacia David. Diana mostró cierta angustia. Moviéndose con la agilidad de un gato montés, realizó una voltereta hacia atrás, aterrizando lejos de la zona de la lluvia de flechas. Esta era la primera vez en miles de años que veía a un extraño y a un hombre, pero desafortunadamente, sus palabras irrespetuosas habían enojado a su madre y a su gente. Las flechas gritaban mientras volaban, su inmenso poder era capaz de convertir incluso una estatua de acero en un colador en un instante. David se mantuvo firme, inmóvil. Cuando las flechas lo alcanzaron, ni siquiera le atravesaron la ropa. Las afiladas flechas, capaces de atravesar muros de bronce y hierro, perdieron al instante toda su energía cinética y cayeron ligeras, como plumas. Como seres divinos inmortales, el poder de sus flechas es menor que el de las gotas de lluvia. Al menos, las gotas de lluvia aún pueden humedecer mi ropa. Toca, toca, toca. Flecha tras flecha cayeron a los pies de David, acumulándose rápidamente en una gran pila. La sorpresa se reflejó en el rostro de Diana. Como princesa de la tribu amazónica, aunque era naturalmente más fuerte que cualquier otra de su tribu, no podía ignorar las flechas disparadas por su gente. Sin embargo, este hombre ante ella había hecho precisamente eso. Además, ¿conocía a este hombre sus orígenes amazónicos? Me has atacado tantas veces que es hora de tomar represalias. Mientras la lluvia de flechas continuaba volando, David levantó un dedo y señaló casualmente. Zumbido. Un rayo de energía cósmica altamente condensada destrozó violentamente el borde del acantilado. Como la explosión de una granada, salió disparada una gran cantidad de grava del tamaño de un puño, derribando a los arqueros de sus caballos. Retrocedieron a trompicones, desorientados. Las mujeres de la tribu gritaron alarmadas, algunas cayeron de sus caballos, otras sangraban por heridas en la cabeza y quedaron inconscientes. Hombre, ¿quién eres exactamente? Hipólita tiró de las riendas de su asustado caballo de guerra, sus pupilas se contrajeron mientras rugía. Las amazonas eran una raza creada por los dioses griegos. Los dioses tomaron las almas de las mujeres que murieron trágicamente a manos de los hombres y las mezclaron con arcilla y poder divino para forjar cuerpos, creando así a las guerreras amazonas. Aunque eran mujeres, cada una poseía la fuerza para amasar el acero como si fuera barro. Las descargas de flechas que lanzaban con toda su fuerza eran algo que nadie en este mundo, excepto los dioses, podía resistir con facilidad. Te lo dije, solo necesitas saber una cosa. Cuando le preguntaron nuevamente por su identidad, David se rió entre dientes y repitió lo que dijo. Su único propósito al venir a Temiscira era que la tribu de las amazonas le proporcionara continuamente puntos emocionales. Hay dos opciones para esto. Una es que las amazonas proporcionen emociones positivas y la otra es negativa. Emociones como la reverencia y la gratitud no eran algo que la gente pudiera sentir infinitamente todos los días. El odio y el resentimiento, sin embargo, eran diferentes. El odio y el resentimiento pueden casi consumir el cuerpo y la mente de una persona, haciéndole incapaz de pensar en nada más. Así como las personas olvidan rápidamente los sentimientos cómodos, pero recuerdan vívidamente el dolor y la incomodidad, especialmente cuando el dolor y la incomodidad ocurren en el presente. Por lo tanto, eligió esto último. Sin embargo, David no iría demasiado lejos con estas inocentes amazonas. Matar. Cuando David mencionó conquistarlos de nuevo, Hipólita gritó furiosa.
Inmediatamente, cientos de amazonas lanzaron cuerdas, se lanzaron por el acantilado y cargaron contra el forastero invasor con sus espadas. Al ver a las mujeres de su tribu descender por el acantilado para someter al enemigo, Diana se ciñó el lazo de la verdad a la cintura. Un fuerte espíritu de lucha se asomó entre sus cejas. Luciendo los divinos brazaletes de plata de la sumisión en sus brazos, parecía una valiente e imponente diosa de la guerra. Saltó hacia adelante y atacó con un puñetazo. Hombre, no tienes permitido hacerle daño a mi gente. Al aterrizar las guerreras, con Diana a su lado, atacaron. David se inclinó ligeramente hacia atrás para esquivar el puñetazo de Diana y desató una onda expansiva con su propio puño. Zumbido. La grava del suelo fue arrastrada. En un área en forma de abanico, todas las guerreras amazonas que cargaban salieron despedidas hacia atrás como pelotas desinfladas, estrellándose con fuerza contra la pared rocosa y creando grietas que parecían telarañas. Diana continuó atacando sin descanso. Comparadas con sus puñetazos, las balas disparadas parecían lentas. Su velocidad incluso superaba la de David. Estallido. Mientras intercambiaban golpes, sus puños chocaron ferozmente, como si una bomba hubiera detonado. La arena blanca bajo sus pies se agitó como olas, volando a decenas de metros de altura. La expresión de Diana permaneció inalterada. Sin retroceder un paso, atacó de nuevo con renovada ferocidad. David levantó una ceja y puso un poco más de fuerza en su mano. A diferencia de Superman, que aún no había cumplido 20 años, Diana, quien había vivido miles de años, poseía un potencial difícil de explotar por ser hija de Zeus. Casi había alcanzado su máximo potencial en su estado normal. Su fuerza ya era muy similar a la de él cuando usaba solo la fuerza física. Pero eso es todo. David entrecerró los ojos y sus ataques se intensificaron. Cada golpe impactaba como un meteorito, y Diana no podía soportarlo, viéndose obligada a retroceder constantemente. Forastero, muere. Mientras intercambiaban golpes, las guerreras amazónicas se lanzaron ferozmente hacia adelante, gritando y blandiendo sus espadas, pero David las ignoró por completo. Absorbió la energía cinética de sus espadas y, con un contraataque, las lanzó por los aires, noqueando a una gran cantidad de sus oponentes. En el acantilado, Hipólita apretó con más fuerza las riendas y frunció el ceño. Las amazonas se apresuraron a ayudar a su princesa, pero al segundo siguiente fueron enviadas a volar aún más rápido, aterrizando en el suelo con huesos rotos y sin poder luchar más. Su fuerza parece estar creciendo. Sintiendo un avance imparable como el pico de una montaña majestuosa, Diana se vio obligada a retroceder más y más, con los ojos llenos de sorpresa. La fuerza en cada movimiento de este hombre ya era difícil de resistir para ella, pero inexplicablemente aumentaba con cada intercambio. ¿Es un monstruo? Era la primera vez que se enfrentaba a un oponente tan poderoso desde que era niña, pero Diana no flaqueó. Al contrario, una pizca de emoción brilló en sus ojos, y su espíritu de lucha se elevó a medida que se volvía más valiente con cada golpe. Hombre, eres un digno oponente. No he tenido una pelea tan emocionante desde que soy mayor de edad. Si te derroto, le pediré a mi madre que te perdone la vida. Al levantar sus brazaletes de plata para bloquear un puñetazo de David que llevaba una energía cinética aterradora, la mirada de Diana se movió ligeramente. Había notado que, con la fuerza de este hombre, podía matar fácilmente a muchos de los suyos con un solo movimiento de la mano. Sin importar sus motivos, no lo había hecho. ¿Desea conquistar sin matar a nadie? Estallido. Lo estás pensando demasiado. Eso no va a pasar. Reprimiendo firmemente a la Mujer Maravilla, David desató su poder y la atacó con un puñetazo. La Mujer Maravilla apenas pudo resistir esta fuerza, capaz de partir montañas, y se arrodilló ante él. Cuando te derrote, tú y tu madre se arrodillarán ante mi trono. Así como así. Eres demasiado arrogante, hombre. La ira se apoderó de los ojos de Diana. Se puso de pie con dificultad, queriendo darle una dura lección a este hombre. Pero tan pronto como se puso de pie, al momento siguiente fue empujada hacia atrás sin poder hacer nada. Una onda de energía púrpura emanó de David, sus ojos brillaban con una luz púrpura amenazante, como un verdadero dios descendiendo sobre el reino mortal. Sus ataques se volvieron más aterradores con cada uno. Bajo la fuerza de un deslizamiento de tierra y un tsunami, una Diana ligeramente enfadada fue repelida repetidamente. De no ser por su hábil uso de los brazaletes de plata para bloquear los ataques de David, ya habría estado tendida en el suelo. Cada vez que atacaba, Diana levantaba sus brazaletes para bloquearlo, como si golpeara el agua, una parte de su fuerza se disolvía en la nada.
David frunció el ceño levemente, agarrando con fuerza el brazo que Diana había usado para golpearlo y miró hacia su muñeca. Son las pulseras de plata de la sumisión. Los brazaletes de plata de la sumisión, forjados por el dios del fuego Hefesto, se hicieron con fragmentos de Zeus, rey de los dioses olímpicos, y su escudo divino, la égida. Atraían automáticamente todo fuego hostil, protegiendo a quien los portaba de flechas y balas perdidas, y eran inmunes a espadas y lanzas, poseyendo el poder de una deidad guardiana. Los ojos de David reflejaban una pizca de admiración. Como hija de Zeus, la diosa Diana, de segunda generación, estaba dotada de artefactos divinos. Incapaz de liberarse, Diana lanzó su otro puño, pero también fue atrapado. Apretó los dientes y emitió un gruñido bajo, desatando toda su fuerza para liberarse, pero no logró obtener ni la más mínima ventaja. Sus manos estaban sujetas como si fueran pinzas de hierro. Suelta a la princesa. Una guerrera alta, de rostro severo y algo rígido, que irradiaba la autoridad de una general decidida, saltó desde decenas de metros como una bala de cañón. Alzando la espada, cargó contra David con la fuerza suficiente para partir montañas. Con ambas manos ocupadas, David desató rayos de energía púrpura desde sus ojos. Tararear. El intenso calor abrasó el aire y el poderoso impacto arrojó a la general. Salió volando como una cometa con la cuerda cortada, aterrizando a 100 metros de distancia. Su espada larga se le escapó de las manos, y su armadura de pecho y abdomen fue perforada, dejando heridas escaldadas y ennegrecidas. Antíope. Al ver a su maestro, quien la había instruido en esgrima y artes marciales desde la infancia, herido, el rostro de Diana mostró ansiedad. Le dio un fuerte cabezazo a David. Estallido. Una onda expansiva circular blanca estalló entre sus cabezas. Como si hubiera chocado contra una pared, Diana se tambaleó hacia atrás, con la cabeza dando vueltas. Silbido. En el breve instante en que quedó aturdida, le quitaron uno de los brazaletes de plata del brazo. David, sin siquiera negar con la cabeza, jugó con él un momento antes de tirarlo con indiferencia. La pulsera de plata se incrustó en la pared rocosa no muy lejos de allí, como si fuera un meteorito. Con solo una pulsera en su mano, la expresión de Diana cambió. Cuando los dos brazaletes de plata chocaron, pudieron liberar un poder capaz de dividir montañas y destrozar la tierra, convirtiéndola en una de sus maniobras ofensivas más fuertes. Pero ella nunca imaginó que antes de poder usarlo, uno de los brazaletes de plata sería tomado por el enemigo. Con un movimiento de su mano, envió otra ola de guerreros amazónicos a volar. David golpeó el aire, abriéndolo y golpeó hacia la frente de Diana, con la intención de noquear primero a este oponente más problemático. Diana levantó el brazo para bloquearlo. Ante la aterradora fuerza, gruñó. Sentía el brazo como si le hubieran dado un martillazo. ¡Zas! Una espada larga, afilada y exquisita fue arrojada. Mientras David estaba ocupado apartando la espada con un movimiento de su mano, Diana se impulsó desde el suelo con sus pies, liberándose con fuerza de su agarre y retirándose. Estallido. Al ver a las mujeres de su tribu, que se habían precipitado hacia adelante, ser arrastradas como hojas de otoño arrastradas por el viento, y a su amada hija capturada, Temístila está protegida y vigilada por los dioses. Este no es un lugar donde puedas correr descontroladamente, hombre. Hipólita lanzó su espada larga para rescatar a su hija y saltó del acantilado de 100 metros de altura, con movimientos ágiles y poderosos. Su rostro estaba helado y asestó puñetazos a David desde diversos ángulos complicados. A diferencia de Diana, quien carecía de verdadera experiencia en combate, Hipólita había luchado junto a los dioses en la era de los dioses, incluso enfrentándose a invasores extraterrestres. Sus movimientos, perfeccionados a sangre y fuego, los hacían casi impecables. Pero, desgraciadamente, sus fuerzas físicas no estaban al mismo nivel. ¿Dónde están los dioses? David la trató como a una anciana frágil, esquivando sus ataques un par de veces por cortesía, ignorando los puñetazos que le propinaba. La apartó con un gesto de la mano y dijo con una sonrisa: si realmente están viendo esta escena, sería aún más feliz. Pero lamentablemente, Temístila claramente no era tan importante. Aunque Hipólita era la amante de Zeus y Diana era su hija, los dioses no le prestaron atención constante. No detectó ningún punto emocional en los dioses griegos. Estallido. Madre. Diana atrapó a su madre, quien salió volando, sangrando por la comisura de la boca. Miró a David con enojo y volvió a agarrar el lazo de la verdad que llevaba en la cintura, sujetándolo con fuerza con ambas manos, como una vaquera en una apuesta a vida o muerte, frente a un enemigo formidable. Dado el poder de este hombre, solo el lazo de la verdad podría ser capaz de someterlo. Matar.
Los guerreros amazónicos, como una marea, cargaron nuevamente. Tus inútiles ataques deberían cesar ahora. David extendió la palma de la mano y la apretó con fuerza. El aire explotó y una ola de potente energía se extendió junto con las ondas de choque. Centrada en David, una onda esférica de energía se expandió, extendiéndose cientos de metros en un instante. Los aproximadamente 1000 guerreros amazónicos que aún podían luchar eran como mosquitos ahuyentados por una ola monstruosa, lanzados por los aires con un crujido y un estallido, estrellándose contra las duras paredes de roca, todos inconscientes. Al ver que se acercaba la oleada de energía, Diana rápidamente protegió a su madre detrás de ella. Como si un tifón le hubiera golpeado la cara, tuvo que cerrar los ojos. En cuanto la energía pasó, una figura alta apareció de repente frente a ella. Cachor. La distancia de menos de 1 metro entre ellos no le dio a Diana, cuyos ojos se acababan de abrir de golpe y su corazón se apretó, ninguna posibilidad de lanzar el lazo de la verdad. Cuando el puño cayó, el brazo ya herido cayó por completo y el lazo de la verdad fue arrebatado. Estallido. David desató una ráfaga de energía que impactó a Diana en el abdomen y la hizo volar. Antes de que Diana pudiera volar lejos, adolorida, lanzó el lazo de la verdad. El artefacto divino se movió con su voluntad, extendiéndose infinitamente como un rayo dorado, atando firmemente a Diana en el aire. David dio un fuerte tirón, y Diana, como un pájaro indefenso con una correa, fue arrastrada sin control hacia atrás, estrellándose contra la playa en desorden, completamente atada por el lazo de la verdad. Hija. Al ver a su preciosa hija capturada, los ojos de Hipólita se abrieron con furia y se levantó para lanzar un puñetazo. Pero David levantó la mano y disparó una ráfaga de energía, dejándola inconsciente. En la playa, miles de guerreras altas yacían inconscientes. Bajo la brillante luz del sol, David sostuvo la cuerda, con un extremo atado a la diana caída, y miró hacia el cielo. Fusión de plantillas. 61%. Era del 60% antes de llegar a Temiscira. Esta batalla sola lo aumentó en un 1%. Y este seguía siendo el nuevo camino lento y constante. Pero la siguiente parte es el verdadero enfoque. Dentro del gran y antiguo palacio real de la tribu amazona, en el centro de Temiscira. En ese momento, un hombre no solo apareció en Temiscira, una isla que siempre había sido exclusivamente para mujeres, sino que también estaba sentado en el trono exclusivo de la reina amazona. Bajo él, un grupo de guerreras amazonas, heridas y con una mirada furiosa. Hipólita, la reina de las amazonas, solo podía permanecer de pie junto a sus generales y miembros de su tribu abajo, mirando furiosamente al hombre en el trono, su cuerpo temblando de ira, pero no se atrevía a dar un solo paso hacia adelante. ¿No estás convencido? David estaba sentado en el trono, apoyando la barbilla en una mano y mirando a todos los que estaban abajo con expresiones de humillación. Era comprensible. La princesa de la tribu amazónica, hija única de la reina, Diana, tenía el cabello color ébano que caía en cascada y una mirada frágil adornaba su hermoso rostro. Estaba tan fuertemente atada por el lazo de la verdad que ni siquiera podía sentarse derecha, solo podía apoyarse impotente contra el otro lado del trono, mirando fijamente al invasor forastero. David sostenía con indiferencia una espada reluciente en la otra mano, la espada de la reina Hipólita. Estaba colocada simplemente para impedirle el paso al trono. Pero tan pronto como Diana se moviera incluso ligeramente hacia adelante, su cuerpo chocaría inmediatamente con la espada. La sutil amenaza era evidente. ¿Qué quieres, forastero? Con su hija en sus manos, y siendo esta persona una entidad aterradora que había derrotado a toda su tribu, Hipólita no se atrevió a actuar precipitadamente, reprimiendo su rabia, preguntó. Muy simple. Sométete a mí. Estás delirando. La tribu amazónica puede ser destruida, pero jamás conquistada. La general amazona Antíope gritó, provocando un coro de aprobación de las guerreras amazonas, que miraron a David con indignación compartida. Pero desafortunadamente sus miradas no podían matar. ¿Es eso así? Pero hasta donde yo sé, la tribu amazónica ha sido alguna vez conquistada por un forastero. Desde el trono, David dijo sin prisa. ¿Cómo lo sabes? La expresión de Hipólita cambió. El pasado secreto más humillante de su tribu fue sacado a la luz por un extraño. Los ojos de Diana brillaron de sorpresa cuando miró a su madre. ¿Cuándo había sido conquistada su tribu amazónica? ¿Por qué nunca había oído hablar de ella? La expresión de Hipólita era similar a la ira de alguien cuyo secreto había sido expuesto. Eso ocurrió hace miles de años. Es una vergüenza para la tribu amazónica. ¿Cómo es posible que lo supieras? Miró fijamente a David, sintiendo como si este hombre estuviera envuelto en misterio.
No solo poseía una fuerza cercana a la de un dios, sino que también conocía muchos secretos perdidos. Esa es una historia del pasado. Heracles, otrora un héroe famoso en Grecia, hijo de un dios, fue objeto de burla. Decían que, a pesar de su fuerza capaz de sacudir montañas, jamás podría conquistar a las mujeres de Temiscira. Desde su trono, David relató lentamente la humillante historia que las guerreras amazonas deseaban desesperadamente ocultar. Él condujo a sus guerreros hasta aquí con la intención de conquistar esta isla. Pero la valiente e intrépida reina amazona poseía un cinturón mágico otorgado por Afrodita, la diosa del amor. En cambio, fue derrotado por la reina amazona, Pasta. Todo eso fue provocación de Ares, el dios de la guerra. David había mencionado su derrota del héroe de renombre mundial, pero la vergüenza y la ira se reflejaron en el rostro de Hipólita. Quería impedir que David continuara, pero David no le prestó atención. No solo Diana, sino muchos de los miembros de la tribu amazónica nacidos posteriormente, mostraban expresiones de desconcierto, claramente ajenos a este pasado ancestral. Quería que esta gente supiera que la insistencia de la tribu amazónica en nunca ser conquistada no era más que una broma. Desafortunadamente, tras derrotar a Heracles, la reina amazona fue engañada por Heracles, quien le robó el cinturón, despojándola de su poder. Esto redujo a toda la tribu amazona a prisioneras del gran semidios. David hizo una pausa, con un tono aparentemente arrepentido, con un sutil énfasis en la palabra engañado. Hipólita, de pie abajo, tenía una expresión inexpresiva. De hecho, al decir que la tribu amazónica había sido conquistada, ya había sido generoso. La realidad era que habían sido esclavizadas, reducidas a simples bienes. Tu tribu amazónica fue conquistada hace mucho tiempo, así que no actúes como si preferirías morir antes que rendirte. Si el cinturón de la diosa todavía estuviera en mi poder. Hipólita apretó los dientes y habló con un gruñido bajo, apretando los puños y fulminando con la mirada a David. Forastero, es imposible que hoy te sientes ileso en mi trono. Con el cinturón mágico otorgado por un dios mayor, poseía un poder que rivalizaba con el de las deidades. Incluso el famoso gran semidios sufrió una aplastante derrota a manos de ella antes de alcanzar la divinidad. Solo un extraño. Los perdedores siempre tienen excusas. David meneó la cabeza ligeramente, dejando de lado si el cinturón podría darte la fuerza para derrotarme. Parece que tu cinturón se ha ido. Él se rió suavemente. Déjame adivinar, ¿es porque fuiste capturada por un hombre y fue reclamada por la diosa del amor? En verdad, para un hombre conseguir el cinturón de una mujer, incluso si no ocurría nada, era mucho más que un simple engaño. Afrodita, decepcionada con Hipólita por este incidente, había tenido la intención de permanecer indiferente ante Temiscira. Sin embargo, al ver el sufrimiento y el dolor de su pueblo, Hipólita se arrepintió y rezó a la diosa del amor en busca de ayuda. El corazón de Afrodita finalmente se ablandó y ayudó a Hipólita a expulsar a Heracles, hijo de Zeus. Posteriormente, las amazonas comenzaron a usar brazaletes, lo que se convirtió en una tradición. Los que sabían de la historia entre las amazonas comprendían que era un recordatorio constante de sus días como esclavas, que debían desconfiar siempre de los forasteros y de los hombres. Deseas que las amazonas vuelvan a inclinarse ante otros. Eso es absolutamente imposible. Para Hipólita, este pasado era sumamente humillante. No entendía por qué David parecía conocer los detalles íntimos, pero no los había revelado públicamente. Fue una oportunidad de oro para socavar su autoridad como reina y la dignidad de su pueblo. Sin embargo, al enfrentarse a un extraño que intentaba esclavizar a Temiscira una vez más después de tanto tiempo, no sintió gratitud. Precisamente por las dolorosas lecciones de la historia, conocemos el sabor de perder la libertad. Es peor que perder la vida. Frente a un grupo de amazonas cuya confianza se había visto sacudida tras enterarse de que su tribu había sido esclavizada, Hipólita gritó con pasión, su voz resonó en el antiguo salón de la tribu amazona. Los dioses velan por nosotros. No tememos volver al abrazo de los dioses. Al mencionar a los dioses, las guerreras amazonas, muchas de las cuales presentaban heridas, recuperaron la confianza. Sus ojos brillaron con una luz tenaz e inquebrantable mientras gritaban: forastero, puedes matarnos a todos, pero jamás podrás despojarnos de nuestra dignidad. Eran una raza creada por los dioses a partir de las almas de mujeres que habían muerto a manos de los hombres, mezcladas con tierra y poder divino. Si morían, tal vez regresarían al abrazo de los dioses, así que ¿qué había que temer? Aplausos, aplausos, aplausos. Admiro tu decisión de morir antes que rendirte.
David aplaudió, consciente de que aquellas amazonas no solo hablaban. En los cómics, esta isla, que parecía un paraíso, había caído muchas veces, incluso siendo masacrada por completo, pero nunca se había sometido a ningún extraño ajeno a ella. Dado que ese es el caso, parece que solo puedo obtener una isla paradisíaca deshabitada como mi colección privada. Se levantó lentamente, sosteniendo su espada larga. Su rostro estaba frío, con un rastro de arrepentimiento. Se limpió la hoja con el dedo, como si se preparara para una masacre. Esta simple acción hizo que las amazonas retrocedieran de miedo, enfrentándose a él como si se enfrentaran a un gran enemigo. Sus corazones latían con fuerza. Forastero, no se te permite hacer daño a mi gente. La Mujer Maravilla luchó por levantarse y detener a David, pero el lazo de la verdad la había atado como una oruga. Además, el lazo de la verdad era como kriptonita para ella, casi su debilidad. De lo contrario, te haré pagar tu deuda de sangre. Una vez atada por el lazo de la verdad, su poder divino se vio considerablemente reducido. Apenas logró ponerse de pie, saltando un poco. No pareces muy intimidante en ese estado. David blandió su espada larga, y Diana, que por fin había logrado ponerse de pie, perdió el equilibrio. Como una torpe, cayó de espaldas al trono. Quizás te conservaré al final, princesa amazona, como mi trofeo para demostrar que destruya la legendaria tribu amazona. Con esto, volvió su mirada hacia las amazonas. Espera un momento. La expresión de la reina amazona se tensó. Como si se enfrentara a un monstruo aterrador de la mitología, gritó rápidamente. ¿Algunas últimas palabras? David se apoyó en su espada, su postura relajada, como si matar a todas las amazonas no fuera una tarea difícil para él. Las guerreras detrás de ella tenían el corazón latiendo como tambores de guerra, extremadamente tensas, sus miradas fijas en su reina. El hijo de Zeus, Heracles, completó los 12 trabajos y se convirtió en un gran héroe de renombre mundial, atrayendo a innumerables guerreros que lo siguieron, dispuestos a dar sus vidas por él. Hipólita miró fijamente a David. Una gota de sudor apareció en su palma. La presión era inmensa. Ella y su gente ya habían experimentado la aterradora fuerza de aquel hombre. Si logras una hazaña mayor que la de Heracles, nuestra tribu de amazonas se someterá a ti. Esta ya no era la era de los dioses. Las antiguas deidades ya no estaban en este planeta. No estaba segura de si su alma y la de su pueblo regresarían al abrazo de los dioses después de la muerte. Además, habían vivido en Temiscira desde su nacimiento, viviendo en libertad. Desconocían el reino de los dioses, donde residían los dioses. Ir allí tal vez no sería tan libre como ahora. Tal vez se convertirían en sirvientes. ¿Qué es esta hazaña de la que hablas, que supera los 12 trabajos? David se burló, mirando a todos en el pasillo que le temían como tigres. Su intención original no era destruir a la tribu amazónica. No le traería ningún beneficio. Buscarse un enemigo e irse tampoco era lo ideal. Dada su naturaleza feroz, podrían abandonar la isla en busca de venganza. No quería matarlos, ya que eso solo conduciría a enredos y problemas interminables. La mejor opción es conquistar la tribu amazónica, pero que ellas, reacias y resentidas, se mantengan indefensas y temerosas, para siempre bajo mi dominio. Un brillo extraño brilló en sus ojos. Hipólita sintió como si la burla de David le hubiera dado una bofetada. Se había negado a ceder, y ahora decía que no era imposible someterse, yendo y viniendo. Pero por el bien de su hija y de su pueblo, ella, como reina, no tuvo más remedio que hacerlo. ¿Los 12 trabajos? ¿Un logro que supera a Heracles? Diana exclamó sorprendida, frunciendo el ceño.